Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos. Espero que estén leyendo los materiales. Bueno, habíamos dejado la clase anterior en el momento justo en que la alianza de la Rúa deja el poder, esa imagen que nosotros vimos de el helicóptero que se va de la Casa Rosada y que renuncia a su cargo de presidente. Cuando hay una cefalía en la presidencia de una nación, no, hay mecanismos previstos en la Constitución. Hay mecanismos constitucionales que dicen cómo va a ser la sucesión. Bueno, se manejan esos mecanismos, no vamos a detallarlos porque no tienen demasiado sentido y en definitiva va a asumir la presidencia, el primero que acepta ser presidente a partir de los mecanismos constitucionales es Adolfo Rodríguez Sá. Previo a hablar de Adolfo Rodríguez Sá, quiero comentarles cómo estaba la estructura de poder hegemónico en ese momento. ¿Por qué? Porque frente a la crisis que había dejado el gobierno anterior y que venía incubándose desde el 98, ustedes recuerdan que ya lo contamos, el bloque de poder tenía salidas distintas de acuerdo a sus propios intereses y se había fragmentado un poco en su interior. Estaban los sectores dentro del bloque de poder que se les llamó devaluacionistas, o sea que planteaban una fuerte devaluación del peso, y en ese sector estaban los grandes grupos económicos locales, incluyendo los exportadores, y el capital extranjero industrial, que tenía asentadas fábricas en nuestro país y que le convenía una devaluación por la licuación de salarios que podía provocar toda devaluación. Y estaban por el otro lado los dolarizadores. ¿Quiénes eran los dolarizadores? ¿Quiénes planteaban que había que dolarizar la economía? Es decir, cambiar el signo monetario, cambiar el peso por el dólar, como pasó en Ecuador, digamos. O sea, ceder la soberanía monetaria por una moneda extranjera. Eso implicaba también, si ustedes se ponen a pensar, no poder hacer políticas monetarias en el sentido keynesiano que vimos, ¿no? Pues si yo no emito el dinero, ¿cómo hago para hacer políticas monetarias? Estoy dependiendo de los dólares que me entren, vaya a saber por dónde. Entonces eso es perder la soberanía monetaria directamente. Entonces los dolarizadores eran los acreedores externos, es decir, a quienes nosotros les debíamos con nuestras deudas, y los capitales extranjeros que estaban vinculados a las empresas privatizadas para asegurarse la dolarización de las tarifas tal como venían teniendo con el 1 a 1. Tenían tarifas dolarizadas. Entonces, Adolfo Rodríguez Sá asume en el marco de esta fragmentación en el bloque de poder. No es que se rompieron y se fueron cada uno por su lado, tenían estas dos salidas cada uno. Ahora, Adolfo Rodríguez Sá lo primero que hace cuando asume, declara la cesación de pagos de la deuda pública externa a los acreedores privados y al Club de París. No declara el default, no declara la cesación de pagos con los organismos financieros multilaterales, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, a los que se les seguirá pagando. No obstante esto, algunas cuestiones palaciegas de adentro del poder y de los mismos bloques hegemónicos que cuestionó tal o cual cosa, Adolfo Rodríguez Sá renuncia a los 7 días, a los 8 días. Tuvo 8 días de presidente. Y siguiendo esos mecanismos constitucionales asume Eduardo Duhalde. Eduardo Duhalde asume como presidente y su primer ministro de Economía es Jorge Remes Lenikov. Lo primero que tratan de hacer es ver cómo podemos estabilizar esta crisis que viene del 98 y que es tan difícil es de estabilizar. Bueno, la convertibilidad ya no va más. Entonces lo que proceden es hacer una devaluación de un 40% de la moneda. Ahora, un peso 40 va a haber que poner para comprar un dólar. Esta devaluación del peso 40 es muy importante, un 40% de devaluación es mucho, imaginen ustedes. Y dejan que haya flotación libre. Es decir, que el mercado de divisas, entre los ofertantes de divisas y los demandantes de divisas, defina la cotización.
Al mismo tiempo, como había un déficit fiscal muy importante que venía de arrastre, tratan de incrementar el ingreso fiscal a partir de la imposición de impuestos, al comercio exterior, lo que conocemos comúnmente como retenciones, que fueron puestas al petróleo crudo, a la exportación de petróleo crudo, a los productos agropecuarios, a las manufacturas de origen agropecuario, algunas, digamos, es decir, las propias manufacturas que surgen de lo que nosotros mismos producimos en forma primaria. Es un momento difícil, hay corridas cambiarias, el mercado de divisas no logra estabilizarse, hay un momento que el dólar llegó a 4 pesos, pero ahí nomás, en mayo, abril, mayo, por ahí llegó a 4 pesos. Entonces, cuando ya se llegó a ese techo de 4 pesos por dólar, el gobierno de Eduardo Duhalde impone lo que se conoce como especificación. O sea, especifica todos los depósitos y todos los préstamos de $1,40 igual al dólar. Pero al mismo tiempo pone lo que se llamó el corralón. Es decir, no permitía que los plazos fijos se devolvieran porque aparte no había con qué. Entonces el corralón inmoviliza los plazos fijos con una promesa de devolución, inclusive con una tasa de interés que correspondía a la inflación, en fin. Pero inmoviliza en el corralón los plazos fijos. Claro, esta especificación, en una primera instancia, el que tiene dólares y el plazo fijo en dólares, por ejemplo, se lo especifican a 1,40, aumenta su riqueza un 40% de golpe por una decisión política. Entonces, de los que tenían plazo fijo en dólares, los que tenían depósitos en dólares, de golpe se hacen mucho más ricos por esta decisión de devaluar. Pero está la otra parte, los que tenían créditos tomados en dólares, en donde el crédito ahora se le encarece un 40%. Esto genera ahí tires y aflojes, porque no es que somos los consumidores pequeños que teníamos un crédito por la heladera y lo sacamos en dólares y estamos pagando. Estamos hablando de los grandes tipos que habían tomado dólares, inclusive para especular. Entonces, frente a todos estos reclamos, el gobierno hace una decisión que deja conformes a todos, deudores y acreedores. Es decir, para los depósitos la especificación sigue siendo de $1,40 por dólar. Pero esta especificación va a ser asimétrica, porque para los créditos van a mantenerse en $1 igual al dólar. Es decir, también benefician a los que tomaron créditos. Porque ahora, si el dólar está a 1,40 y yo lo estoy pagando $1 para pagar una deuda, se licúa mi deuda. O sea, baja de por sí. La inflación empieza a jugar un rol y esa inflación hace disminuir, obviamente, los ingresos, más allá de tibias ideas de aumento de salarios, hace disminuir los ingresos reales de la población que vive de su trabajo, de su jubilación, los cuentapropistas, los sectores informales, comienzan a tener muchísimas dificultades para poder tener lo suficiente. Es una etapa en donde hay muy alto desempleo, muy alta pobreza, muy alta indigencia. Miren, los datos que tengo acá anotados dicen que el desempleo era del 17,3%. La pobreza, para redondear, un 50%, o sea, un 50% de la población estaba por abajo de la línea de pobreza, medida por ingresos, y un 25% por abajo de la línea de indigencia. Digamos, en una situación social muy complicada, muy difícil. El plan Jefe y Jefas de Hogar alivió por un tiempo, pero era 150 pesos, que en ese momento por un tiempo sirvió, apaciguó, bajó el nivel de tensión en las calles y de movilizaciones, pero también fue siendo disminuido su poder de compra por la inflación que no cesaba. Aparte, el plan Jefe y Jefa era focalizado, o sea, no era para todas las personas, era simplemente para jefes o jefas de hogar que estuvieran desocupados, que tuvieran hijos menores o hijos discapacitados a cargo y que no estuvieran cobrando ninguna otra asignación que le diera el Estado, ningún otro programa social.
Entonces al ser focalizado no es universal, son contrarios, la focalización y la universalización. Entonces queda fuera un montón de personas en estas condiciones y están en muy malas condiciones. No puede encontrar la vuelta a Remenenikov y renuncia. Asume en su lugar un conocido que aún hoy anda dando vueltas y que andó dando vueltas durante todo este tiempo, que es Roberto Labaña. Roberto Labaña agarra en una situación caótica. Tiene que estabilizar el mercado cambiario, que ya dijimos que va, viene. Estabilizar la inflación, que era un problema. Y aparte tratar de llegar a un acuerdo con los organismos financieros multilaterales, con los cuales no había entrado en default. Entonces había que llegar a un acuerdo con esa deuda. La combinación de la economía de Remenenikov, podemos decir que utilizó recetas ortodoxas, fundamentalmente en lo monetario, y utilizó algunos aspectos heterodoxos, aprovechando lo que venía de arrastre, que eran las retenciones que había dejado Remenenikov. No obstante, las condiciones materiales de vida de las masas populares empeoraban cada vez más, y había muchísimas movilizaciones, había muchísimas protestas. Y se llega a un punto en donde, en una de esas protestas, que se dio el 26 de junio del año 2002, se reprime muy fuertemente en Avellaneda a una movilización de movimientos sociales, partidos políticos y centrales de trabajadores no encolumnadas con la CGT. Esas protestas sociales dejaron un luctuoso saldo. Dejaron 2 asesinados, como es Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, unos 40 heridos de bala de plomo y 160, 180 detenidos, dice la cifra oficial. Digamos. Por eso se la conoce como la masacre del Puente Pueyrredón, la masacre de Avellaneda. Digamos, y eso genera un punto de inflexión en lo que es la política y cómo va a seguir esto. Los acontecimientos obligan a Duhalde a adelantar las elecciones, que estaban previstas en diciembre del 2003. Pero esta situación apura todo. Entonces se adelantan las elecciones al 27 de abril del 2002. Miren qué apuro que hay por la situación. 27 de abril del 2002, con balotaje el 18 de mayo y entrega de poder el 25 de mayo. Digamos, había un poco de apuro, ¿no? Bueno, se hacen las elecciones. Ninguno obtiene lo que nuestras leyes eleccionarias plantean para ganar en primera vuelta. Pero ¿saben quién gana? Gana Menem, que con Duhalde había perdido, pero gana Menem con Romero, el gobernador de Salta, como vice, con un 24%. Y en segundo lugar, gana uno de los que había aceptado ser candidato a presidente por la fracción de Duhalde, que estaba distanciado de Menem en ese momento, por la fracción que le ofreció primero a Carlos Lole Reutemann ser candidato a presidente, no aceptó, después le ofreció a De la Sota tampoco aceptó porque decía que tenía mucho lío en Córdoba, y el último que le quedó ahí fue Néstor Kirchner, que sí aceptó ser candidato a presidente. Y Néstor Kirchner sale segundo, con el 22%. Y con ese 22% asume la presidencia. ¿Por qué? Porque el turco no se presentó al balotaje, porque todas las encuestas le daban que perdía por paliza. Y eso no le convenía, no al turco, sino al bloque hegemónico. Porque si iba en un balotaje y Néstor Kirchner sacaba 60%, 70%, le daba una legitimidad política que el bloque hegemónico no quería que tuviera el presidente para poder presionarlo por entrar con baja legitimidad, que es ese 22%. Entonces el turco se baja y lo deja a un presidente con una legitimidad solo
del 22%. Y a partir de ahí comienza el gobierno de Néstor Carlos Kirchner, que heredó a Labaña como ministro de Economía. Y esto lo vamos a tratar en el próximo videíto que vamos a empezar en unos minutos.